El sol de Egipto no calienta, quema. No es el calor de la vida, sino el del látigo y el polvo de los ladrillos que nunca terminan de apilarse. Bajo la sombra de las pirámides que se alzan como dioses de piedra, el pueblo de Israel es una marea de espaldas dobladas y lamentos ahogados por el viento del desierto. En medio de este valle de esclavitud, un hombre camina por los pasillos de mármol del palacio de Seti. Sus sandalias de oro resuenan con la autoridad de un príncipe, pero su corazón late al ritmo de los tambores de guerra de un linaje que no es el suyo. Moisés observa el horizonte desde el balcón real. A su lado Ramsés, su hermano de crianza y futuro faraón, ríe mientras planea ciudades que se construirán con la sangre de los hebreos. Moisés siente una punzada en el pecho. Sus sueños están plagados de juncos, de una cesta flotando en el Nilo y del llanto de una madre que no vestía lino fino. Mientras Ramsés habla de gloria eterna, Moisés fija su vista en un viejo esclavo que acaba de desplomarse bajo el sol inclemente. El guardia levanta el látigo, el aire silba con una amenaza de muerte, y en ese instante el príncipe de Egipto siente que algo dentro de él se quiebra para siempre. No es solo ira, es el llamado de una sangre antigua que exige justicia. Moisés desciende los escalones del palacio, dejando atrás la música y el incienso. Se interna en el barro, donde el hedor del sufrimiento es real. Sus ojos se encuentran con los del guardia que está a punto de descargar el golpe final sobre el anciano. El tiempo parece detenerse. El destino de dos naciones está a punto de cambiar por un solo acto de violencia impulsiva. El látigo inicia su descenso, pero antes de que toque la piel del esclavo, la mano de Moisés lo intercepta con una fuerza que no parece humana. El tiempo se congela en el rostro del guardia egipcio. Sus ojos, acostumbrados a la sumisión de los esclavos, se abren con terror al ver que es un príncipe de la corona quien ha frenado su brazo. Moisés no siente el peso del oro en sus muñecas, siente el calor abrasador de una verdad que ya no puede ocultar. Con un movimiento seco, arrebata el látigo, pero la rabia, contenida durante años de privilegios silenciosos, estalla como una tormenta de arena. El forcejeo es breve, caótico y fatal. Cuando el polvo se asienta, el guardia yace inmóvil en el lodo. El silencio que sigue es más ensordecedor que los gritos de la construcción. Los esclavos a su alrededor retroceden, no con gratitud, sino con el miedo de quien sabe que la ira del faraón será implacable. Moisés mira sus manos, las mismas que ayer sostenían copas de cristal en el banquete real, ahora manchadas con la tierra y la sangre del imperio que lo llamó hijo. «Huye», susurra el anciano al que salvó, sus ojos llenos de una piedad que Moisés no comprende. Esa misma noche, el palacio se convierte en una jaula. Ramsés ya no lo mira como a un hermano, sino como a un traidor que ha desafiado el orden divino de los dioses de Egipto. Sin despedidas, sin tesoros, Moisés se despoja de sus finos linos y se interna en la negrura del desierto de Madián. Camina hasta que sus pies sangran, hasta que el espejismo de las esfinges se borra y solo queda el vacío absoluto. Pasan los años. El príncipe se convierte en pastor, el guerrero en un hombre de paz que busca el olvido entre rebaños y montañas áridas. Pero el destino no olvida. Un día, mientras busca a una oveja perdida en las faldas del monte Horeb, una luz extraña hiere su vista. No es el reflejo del sol. Frente a él, un arbusto arde con una intensidad sobrenatural, pero sus ramas no se consumen. Las llamas bailan en un azul eléctrico y dorado que desafía toda lógica. Moisés se acerca, cautivado y temeroso, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no es simple arena. Al extender la mano hacia el fuego, una voz que suena como el trueno y el susurro del viento al mismo tiempo, hace vibrar sus propios huesos. Moisés, quita el calzado de tus pies. Moisés cae de rodillas. El impacto contra el suelo rocoso apenas se siente comparado con la vibración que recorre su columna. La voz no sale de la zarza, parece emerger de la montaña misma, de las nubes y de su propia memoria. Porque el lugar que pisas, tierra santa es, sentencia la voz, y en ese instante el pastor olvida al príncipe que fue y al exiliado que es. Solo existe el Creador y su criatura. El fuego no quema su rostro, pero ilumina las cicatrices de su alma.
La zarza arde con una pureza que humilla el brillo del oro de Egipto. Dios le habla de un lamento que ha cruzado el mar y el desierto, el grito de su pueblo. Moisés, con la lengua torpe por años de silencio en la soledad de las ovejas, intenta retroceder. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, balbucea. Pero la respuesta no es una caricia, es un mandato de hierro. Yo estaré contigo, resuena el trueno, y esta será la señal. Cuando hayas sacado al pueblo, me serviréis en este monte. Moisés mira su vara de pastor, un trozo de madera seca y gastada. Por orden divina, la arroja al suelo. En un parpadeo, la madera se retuerce, le brotan escamas frías y una lengua bífida sisea contra el polvo. Es una cobra, el símbolo del poder absoluto de los faraones, ahora postrada ante él. Al tomarla por la cola, vuelve a ser madera. El miedo se transforma en una resolución gélida. Ya no es un hombre huyendo de su pasado, es un emisario enviado al corazón del imperio más grande del mundo. El regreso es un viaje a través de los fantasmas. Al divisar las cumbres de las pirámides en el horizonte, Moisés sabe que Ramsés ya no es el hermano de juegos, sino el Dios viviente sobre la tierra, un hombre cuyo corazón se ha endurecido como el granito de sus estatuas. Moisés camina por las calles de Pi Ramsés, escoltado por su hermano Aarón. Los guardias se abren paso, confundidos por la autoridad que emana de este anciano de ropas humildes pero mirada de fuego. Llegan al gran salón del trono. El incienso nubla la vista, y al fondo, sentado sobre un pedestal de oro, Ramsés II lo observa con una mezcla de odio y nostalgia. Moisés levanta su vara, la golpea contra el mármol pulido y su voz retumba en las paredes que él mismo ayudó a construir. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. El silencio que sigue a las palabras de Moisés es tan pesado que parece que las columnas del palacio fueran a ceder. Ramsés, el hombre Dios cuya voluntad mueve los vientos del Nilo, deja escapar una carcajada seca que resuena como un cristal rompiéndose. Se inclina hacia adelante, sus ojos fijos en los de su antiguo hermano, y su voz destila un veneno real. ¿Quién es ese Jehová para que yo oiga su voz? Pregunta con desprecio. No conozco a ese Dios, ni dejaré ir a Israel. La orden del faraón es inmediata y cruel. Si los esclavos tienen tiempo para escuchar a profetas, es porque tienen poco trabajo. Les quita la paja para los ladrillos, obligándolos a buscarla ellos mismos mientras la cuota de producción se mantiene intacta. El lamento del pueblo se vuelve contra Moisés. Sus propios hermanos de sangre lo maldicen por haber despertado la furia del tirano. Pero el plan divino no conoce el retroceso. Bajo un cielo que empieza a tornarse de un gris antinatural, Moisés y Aarón regresan a la orilla del gran río, el cordón umbilical de Egipto. Los sacerdotes de Ramsés observan con mofa, seguros de su magia oscura. Aarón levanta la vara y golpea las aguas del Nilo. Un rugido sordo sube desde las profundidades. El azul cristalino se espesa, se vuelve denso y viscoso. Un rojo escarlata, profundo como la herida de un titán, se extiende desde la orilla hasta el horizonte. El río sagrado ha muerto. Los peces flotan inanimados y el hedor a putrefacción llena los pulmones de la ciudad más rica del mundo. Los egipcios cavan pozos desesperados buscando agua, pero la tierra solo les devuelve sangre. Es la primera herida, pero Ramsés, con el corazón sellado en orgullo, llama a sus magos. Ellos replican el trueno, pero no pueden sanar la herida. La soberbia del faraón es más profunda que el río, y su negativa desata una secuencia de horrores que desafían la naturaleza: ranas que cubren las alcobas reales, piojos que nacen del polvo mismo y nubes de moscas que oscurecen el sol. Egipto, la joya del mundo, empieza a desmoronarse. La economía colapsa, el ganado cae fulminado en los campos y las úlceras florecen en la piel de nobles y siervos por igual. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitan los hebreos, el aire es puro y la luz es clara. Moisés observa desde una colina cómo un granizo de fuego empieza a caer del cielo, destrozando las cosechas de lino y cebada. El juicio ha comenzado y el clímax de la tragedia se acerca. Ramsés se pone de pie en su balcón.
rodeado de ruinas y fuego, y grita hacia el cielo oscuro una promesa de exterminio, sin saber que la próxima plaga no vendrá de la tierra, sino de la oscuridad más absoluta. Ramsés esconde su miedo tras una máscara de oro, pero sus manos tiemblan. El granizo de fuego ha dejado a Egipto en cenizas, y las langostas han devorado hasta la última brizna de esperanza verde que quedaba en los campos. El faraón llama a Moisés, pero no para pedir perdón, sino para negociar con el Creador como si fuera un mercader. Vayan ustedes, pero dejen sus rebaños, exige. La respuesta de Moisés es un golpe de realidad. Ni una pezuña quedará atrás. Ante el desafío, Ramsés expulsa a Moisés con una amenaza final. Retírate de mi presencia, no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo veas, morirás. Moisés lo mira con una tristeza infinita y sentencia. Bien has dicho, no veré más tu rostro. Al salir del palacio, el profeta extiende su mano hacia el cielo. De repente, el sol se apaga. No es un eclipse, no es una tormenta de arena, es una oscuridad densa, una negrura física que se puede palpar, que sofoca las antorchas y congela el aliento. Durante 3 días, los egipcios no se mueven de sus asientos. El terror es tal que el tiempo parece haberse detenido en una tumba de aire. Solo en las casas de Israel hay luz, una claridad que no proviene de lámparas, sino de la protección divina. Pero la oscuridad es solo el preludio del acto final. Moisés reúne a los ancianos de Israel. Ya no hay tiempo para dudas. El aire se carga con una electricidad sagrada. Cada familia debe tomar un cordero, ordena, y con su sangre marcarán los postes y los dinteles de sus casas. Es la medianoche más larga de la historia. Las familias hebreas cenan con las sandalias puestas y la vara en la mano, en un silencio sepulcral que solo es roto por el chisporroteo del fuego. Fuera, en las calles de las ciudades egipcias, una sombra invisible y gélida empieza a recorrer los umbrales. Es el ángel de la muerte, cumpliendo la sentencia final sobre la soberbia de un imperio que se creyó eterno. Un grito desgarrador surge desde lo profundo del palacio real y se extiende como una onda expansiva por cada hogar, desde la choza del cautivo hasta la mansión del noble. No hay una sola casa egipcia donde no haya un muerto. Ramsés sostiene el cuerpo inerte de su primogénito, su heredero, el futuro de su dinastía, y comprende que no está luchando contra un hombre, sino contra el principio y el fin de todas las cosas. En la penumbra de su dolor, el faraón se levanta y con una voz rota que apenas es un susurro, da la orden que cambiará el mapa del mundo para siempre. Salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. El mandato del faraón corre como pólvora por las calles de Pi-Ramsés. No es una salida, es una huida desesperada. Los egipcios, aterrados por la muerte que aún flota en el aire, entregan a los hebreos oro, plata y vestidos con tal de que se marchen pronto. 6.000 pasos se convierten en 600.000. Una nación entera se pone en marcha, llevando consigo los huesos de José y la esperanza de una promesa de 4 siglos. Moisés lidera la columna. Frente a ellos, un fenómeno imposible guía el camino, una columna de nube que se alza hasta tocar las estrellas de día, y una columna de fuego que ilumina el desierto de noche. El Dios que los sacó no los deja a la deriva, Él es su brújula en la inmensidad de la arena. Pero en el palacio el dolor de Ramsés se transmuta en una rabia ciega. La tristeza por su hijo muerto se convierte en el odio del orgullo herido. ¿Qué hemos hecho?, ruge ante sus generales. ¿Cómo dejamos que nuestros esclavos se fueran? El faraón ordena preparar su carro de guerra y moviliza a la élite del ejército. 600 carros escogidos, la caballería más temida del mundo antiguo, parte en una persecución implacable. El pueblo de Israel llega a la orilla del Mar Rojo, Pi-Hahirot. El paisaje es una trampa mortal. Frente a ellos, una masa de agua profunda e infranqueable. A los lados, montañas escarpadas que cierran cualquier escape, y detrás, un estruendo de cascos y el brillo del bronce bajo el sol. El pánico estalla. El pueblo rodea a Moisés gritando: «No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir en el desierto». El miedo es un veneno que borra los milagros recientes.
Moisés, sin embargo, no mira los carros de Ramsés, sino que clava sus ojos en el horizonte azul. No teman, su voz corta el caos como una espada. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La columna de nube se desplaza de la vanguardia a la retaguardia, colocándose entre el ejército de Egipto y el campamento de Israel. Para los hebreos es luz, para los egipcios, una oscuridad impenetrable que detiene su avance. Entonces, bajo la orden divina, Moisés extiende su mano sobre el mar. Un viento recio del oriente empieza a soplar con una fuerza descomunal. Las aguas se agitan, se retuercen, y ante los ojos incrédulos de millones, el abismo comienza a partirse en dos. El rugido del viento es tan potente que las palabras mueren en las gargantas. No es una marea baja, es una herida abierta en la creación. Las aguas del Mar Rojo se erigen a derecha e izquierda como murallas de cristal líquido, desafiando la gravedad. En las paredes de agua, los hebreos pueden ver las sombras de las criaturas del abismo, observándolos tras el muro transparente. El fondo del mar, que debería ser un lodazal, aparece seco y firme bajo sus pies. Caminen, ordena Moisés. La multitud avanza. Niños, ancianos y ganado cruzan por el pasillo de muerte y maravilla. El eco de sus pasos sobre el lecho marino resuena como un tambor de guerra. Mientras tanto, en la retaguardia, la columna de fuego se retira. Al disiparse la niebla sobrenatural, Ramsés ve el camino abierto. Su soberbia nubla su juicio, no ve un milagro, ve una oportunidad de masacre. Tras ellos, grita el faraón, desenvainando su espada de bronce, los 600 carros de guerra se lanzan al abismo. El estruendo del metal contra las piedras del fondo marino es ensordecedor. Pero a mitad del camino, el desastre golpea al ejército egipcio. Las ruedas de los carros empiezan a trabarse, el suelo se vuelve pesado y el pánico se apodera de los jinetes. Los caballos relinchan de terror al sentir que las murallas de agua a sus costados empiezan a vibrar con una inestabilidad aterradora. Ramsés observa hacia adelante. Los últimos hebreos ya están alcanzando la otra orilla. Moisés, de pie sobre una roca firme en la tierra prometida, lo observa. Sus ojos se encuentran una última vez a través del abismo. Ya no hay hermandad, solo el juicio final de un Dios contra un hombre que se creyó Dios. Moisés extiende nuevamente su vara sobre el mar. El viento cesa de golpe. Hay un segundo de silencio absoluto, un vacío en el aire que precede a la aniquilación. Luego, con un estruendo que sacude las montañas de Sinaí, las murallas de agua colapsan. Millones de toneladas de mar caen sobre la élite de Egipto. Los gritos de los soldados son ahogados instantáneamente por la fuerza del océano, regresando a su lugar. Carros, caballos y hombres desaparecen bajo una espuma blanca y furiosa. Ramsés es arrastrado por la corriente, viendo cómo su imperio y su orgullo son devorados por el abismo. Cuando el agua se calma, el sol comienza a asomar por el oriente. La orilla está sembrada de los restos de la gloria de Egipto. Israel, por primera vez en 400 años, respira el aire de la libertad absoluta. Miriam, la hermana de Moisés, toma un pandero y empieza a cantar un himno de victoria que hace eco en todo el desierto. Pero Moisés mira hacia el interior, hacia la arena infinita, sabiendo que el mar fue el final de su esclavitud, pero solo el inicio de su verdadera prueba. Los ecos del canto de Miriam se desvanecen en la inmensidad de la arena. La euforía de la victoria es reemplazada rápidamente por la cruda realidad del desierto de Shur. 3 días de marcha bajo un sol implacable han convertido la libertad en una carga pesada. Las gargantas están secas, la piel se agrieta y los cántaros están vacíos. Cuando finalmente divisan agua en Mara, el pueblo corre desesperado, pero al probarla, el grito es de amargura, el agua es imbebible, salobre y cargada de minerales que queman la boca. El descontento, como una serpiente, vuelve a morder el corazón de Israel. Para esto nos sacaste, reclaman a Moisés. Pero tras el milagro de la rama que endulza las aguas, una nueva prueba surge, el hambre.
El recuerdo de las ollas de carne de Egipto empieza a parecer más dulce que la libertad en el desierto. La nostalgia es la primera cadena que deben romper. Es entonces cuando, bajo el crepúsculo, una nube extraña cubre el campamento. Al amanecer comeréis pan, y sabréis que yo soy vuestro Dios, proclama Moisés. A la mañana siguiente, el desierto aparece cubierto por una capa de algo fino y escamoso, blanco como la escarcha. ¿Qué es esto?, se preguntan unos a otros. Manjú. Es el maná, el pan de los ángeles, que cae del cielo cada mañana para alimentar a una nación que no tiene campos de siembra. Pero el alimento del cielo viene con una regla: solo se puede recoger lo necesario para el día. La avaricia hace que el pan se llene de gusanos, enseñándoles que la confianza debe renovarse con cada salida del sol. Sin embargo, el desierto no solo prueba el estómago, sino también el valor. Mientras avanzan hacia Refidim, un nuevo peligro aparece en el horizonte, uno que no viste lino fino como los egipcios, sino pieles de animales y sed de sangre, los amalequitas. Es la primera vez que Israel debe luchar como un ejército, no como una masa de esclavos que huyen. Moisés sube a la cumbre de una colina cercana, mientras Josué lidera a los hombres en el valle. No lleva una espada, sino la vara de Dios. Moisés levanta sus manos hacia el cielo, y mientras sus brazos permanecen en alto, Israel prevalece, pero cuando el cansancio hace que sus manos bajen, la marea de la batalla se vuelve en su contra. Los músculos de Moisés arden. El sol de la tarde golpea sus hombros, y el peso de la vara parece multiplicarse con cada segundo. Abajo, en el valle de Refidim, el choque del bronce y el clamor de la guerra llenan el aire. Josué pelea con la ferocidad de quien acaba de descubrir su destino, pero la victoria no depende solo de la espada, sino de la intercesión en la cumbre. Ahón y Hur, viendo que las fuerzas del libertador flaquean y que los amalequitas empiezan a ganar terreno cada vez que los brazos de Moisés descienden, toman una decisión. Sientan a Moisés sobre una piedra y se colocan uno a cada lado, sosteniendo sus manos con firmeza hacia el cielo. Así, con sus brazos sostenidos por la lealtad de sus hermanos, Moisés permanece como un faro de fe hasta que el sol se pone. Amalec es derrotado, y el pueblo aprende que su fuerza no reside en sus brazos, sino en su unidad y en su Dios. Pero el desierto es solo un camino hacia un destino mayor. Semanas después, el paisaje cambia. Las dunas dan paso a formaciones de granito oscuro y picos afilados que parecen desgarrar las nubes. Finalmente, Israel llega al pie del monte Sinaí. El campamento se extiende como una ciudad de tiendas bajo la sombra de la montaña. El aire aquí es distinto, es pesado, cargado de una presencia que hace que incluso los animales guarden silencio. Moisés recibe el llamado. Debe subir a la cumbre para encontrarse con la gloria de Dios. Al tercer día, el Sinaí se estremece. Una nube espesa y oscura envuelve la cima, y de ella surgen relámpagos que no iluminan, sino que ciegan. El sonido de una shofar, trompeta de cuerno, empieza a sonar, creciendo en volumen hasta que la tierra misma vibra bajo los pies de los israelitas. El pueblo retrocede, aterrado ante la majestad de un Dios que no se puede esculpir en piedra ni encerrar en templos. Moisés, envuelto por el fuego y la nube, desaparece de la vista de los hombres, mientras el pueblo espera en la base, temblando ante el trueno. Moisés entra en las densas tinieblas donde habita lo eterno. Allí, entre el resplandor de lo divino, no solo recibe leyes, sino el diseño de un tabernáculo donde el Creador habitará entre ellos. Sin embargo, abajo, en el campamento, el tiempo pasa lento. 40 días de ausencia son demasiados para un pueblo que aún tiene el alma acostumbrada a los ídolos visibles de Egipto. La impaciencia se convierte en duda, y la duda en rebelión. Aarón, presionado por la multitud que teme haber perdido a su guía, cede ante el clamor y pide que le traigan el oro de sus pendientes, sin sospechar que mientras Moisés recibe las tablas de la ley en la cumbre, abajo se está gestando la traición más grande de la historia de Israel. Mientras en la cima del Sinaí, el dedo de Dios graba sobre tablas de piedra palabras de vida eterna, en el valle reina el caos de la muerte espiritual.
El oro que los egipcios les entregaron como tributo de libertad está siendo fundido en un crisol de traición. Aarón, bajo la presión de una multitud que ha confundido la espera con el abandono, da forma al metal, un becerro de oro, un eco maldito de los dioses de Egipto, brilla bajo el sol del desierto. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Claman las voces, mientras el pueblo se entrega a un desenfreno de danzas y ritos paganos al pie de la montaña sagrada. En la cumbre, la atmósfera cambia. La voz de Dios, que antes era instrucción, ahora es fuego de indignación. Desciende, le dice a Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido. Moisés baja de la nube sosteniendo las 2 tablas del testimonio. A medida que desciende por las faldas de la montaña, el estruendo del campamento llega a sus oídos. No es el clamor de una victoria, ni el lamento de una derrota, es el sonido de la idolatría. Al llegar al límite del campamento y ver el becerro y las danzas, una ira santa consume a Moisés. El hombre que había intercedido por ellos siente que el pacto se ha roto antes de empezar. En un gesto cargado de dolor y juicio, arroja las tablas de piedra contra el suelo, rompiéndolas al pie del monte. La ley ha sido quebrantada por el pueblo, y las tablas rotas son el espejo de su espíritu. Moisés entra en el campamento como un torbellino. Toma el ídolo de oro, lo quema, lo muele hasta hacerlo polvo y lo esparce sobre las aguas, obligando al pueblo a beber de su propio pecado. La confrontación con Aarón es amarga, pero la purificación debe ser profunda. Quien esté de parte de Jehová, júntese conmigo, grita en medio del desorden. La tribu de Leví responde al llamado. Ese día, el desierto se tiñe de rojo para extirpar el cáncer de la rebelión. Es una jornada de duelo nacional, donde el pueblo comprende que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la disciplina de ser santo. Tras el juicio, el silencio vuelve a reinar. Moisés regresa a la presencia de Dios, pero esta vez no sube con la seguridad del principio. Sube a rogar por la vida de una nación rebelde, ofreciendo su propia vida a cambio de la de ellos. Si vas a perdonar su pecado, perdónalos, y si no, bórrame de tu libro. La respuesta divina es un misterio de gracia. Moisés deberá tallar 2 nuevas tablas de piedra por su cuenta, y el Creador promete que su presencia seguirá con ellos, pero bajo una condición que pondrá a prueba el corazón de cada israelita. Moisés desciende por segunda vez del Sinaí, pero esta vez algo ha cambiado. No solo trae 2 nuevas tablas de piedra bajo el brazo, su rostro emite un resplandor tan intenso que el pueblo retrocede por temor a ser consumido. La cercanía con lo divino ha dejado una huella física en el profeta, quien debe cubrirse con un velo para hablar con los hombres. La reconciliación ha comenzado, y con ella el proyecto más sagrado de la travesía, construir un hogar para aquel que no tiene límites. El desierto se transforma en un taller gigante. El oro, la plata y el bronce que sobrevivieron al juicio del becerro son entregados voluntariamente por el pueblo. Las mujeres hilan lino fino de color azul, púrpura y carmesí. Los hombres tallan madera de acacia y pulen piedras preciosas. Bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, artesanos ungidos con sabiduría divina, las piezas del tabernáculo empiezan a encajar como las piezas de un rompecabezas celestial. En el corazón del campamento surge una estructura imponente, rodeada de cortinas blancas que la separan de lo mundano. En su interior, tras un velo grueso bordado con querubines, se coloca el arca de la alianza, conteniendo el testimonio de la ley. Es el trono de Dios en la tierra, un punto de contacto entre lo eterno y lo temporal. El día de la inauguración, un silencio absoluto cae sobre las tribus de Israel. Aarón, ahora vestido con ropas de santidad y el pectoral de las 12 piedras, realiza el primer sacrificio. El aire está cargado de una expectación que hace vibrar la arena. Entonces, sucede. La columna de nube que los guiaba se desprende del cielo y desciende con un rugido silencioso sobre la tienda. Una luz cegadora, la Shekinah o gloria de Dios, llena el tabernáculo con tal fuerza que ni siquiera Moisés puede entrar. El Dios que sacudió el Sinaí con fuego y trueno,
ahora ha decidido acampar en medio de sus tiendas, rodeado por las 12 tribus. A partir de ese momento, el ritmo de la nación cambia. Cuando la nube se levanta del tabernáculo, Israel levanta sus tiendas y marcha. Cuando la nube se detiene, Israel descansa. Son un ejército sagrado moviéndose al pulso del Creador. Sin embargo, la cercanía de la gloria trae consigo una responsabilidad aterradora. El camino hacia la tierra prometida está a punto de reanudarse y el desierto de Parán aguarda. Los espías se preparan para cruzar la frontera y observar lo que les espera, sin saber que lo que verán pondrá a prueba su fe mucho más que las plagas de Egipto. 10 hombres regresarán con rostros pálidos y rodillas temblorosas, hablando de ciudades amuralladas hasta el cielo y de gigantes que hacen que los guerreros de Israel parezcan simples langostas.